salvo el caso de aseguramiento de cuentas bancarias, se sigue un procedimiento distinto. Se limita a lo siguiente: cuando el fisco quiere pagar, se manda un oficio de la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien la CONSAR, en donde le dice necesito que asegure esta cuenta bancaria, o bien se le envía directamente a la institución correspondiente que tenga la cuenta. Estas tienen 3 días para asegurar, 3 días para informar, y el fisco, a partir de que tenga esa noticia, pues también tiene 3 días para informarse vía oficio al interesado, donde le va a decir por qué procedió el aseguramiento. Para cancelar y levantar ese aseguramiento sigue el mismo procedimiento. Le manda el oficio a las comisiones o a la institución, tienen 3 días para cancelar, 3 días para informar, y el fisco debe levantar. Entonces, vamos a brincarnos esto, que a eso se resuelve. ¿Qué origina el levantamiento? Así como ya te aseguré tus cuentas bancarias o cualquier bien, ¿sí? Entonces, lo que va a originar que se levante ese aseguramiento es cuando el ejercicio de facultades de comprobación correspondiente no se concluya dentro de los plazos legales. Entonces, estamos hablando de que te aseguro porque no puedo iniciar, te vas a aparecer, porque eso sucede con las personas. Quiero notificar un inicio de una visita o de una revisión de gabinete y desaparece. Cuando le aseguro las cuentas, aparece en el amparo. Pues ya señala un domicilio, entonces ahí voy y te notifico. Entonces, a partir de esa notificación, la autoridad tiene ciertos plazos para concluir la revisión. Entonces, cuando estas autoridades iniciaron sus facultades de comprobación no concluyan sus procedimientos de los plazos legales, va a motivar que el aseguramiento se levante. Otra es cuando se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento. Habría que ver de qué se trata para poder decir, ya cesó, entonces levante. Y la clásica es cuando a través de un medio de defensa que se interpone, pues se otorga una suspensión provisional para eso. Y lo que sigue, pues son los plazos que se tienen, que son de los 3 días que les comenté para levantar. ¿Preguntas hasta aquí? Ya sabemos distinguir aseguramiento precautorio, embargo precautorio, embargo definitivo del preparo, que es el procedimiento administrativo de uso. Porque el embargo precautorio tiene las mismas reglas, nada más que es un momento distinto. Cuando cree que ya se notificó, pero no se ha hecho exigible. Y cuando ya se hace exigible, pues el embargo tiene que ser considerado como definitivo, porque también acuérdense que si dentro del PAE se cubre el crédito, pues ese embargo queda sin efecto, se recupera el dinero. Ya entramos a lo que es el campo de las facultades de comprobación. Por eso les distinguía yo que en el apartado correspondiente de facultades del código existen facultades informales y facultades de comprobación que tienen que seguir ciertos procedimientos. Nosotros sabemos que tenemos visita domiciliaria, revisión de gabinete. La de dictámenes en sentido estricto no es una revisión, es algo que se aplica secuencialmente para llegar a una facultad de comprobación. Ya vimos que con la reforma del 32A que hace optativo lo de los dictámenes, pues también cambia, hace optativo respetando, ¿no?, la secuencia. También las facultades de verificación, que son visitas de verificación para ver si estás expidando comprobantes, o si tienen mercancías, o si está dado de alta, o si ya presentaste tus avisos, que es el de las menos dañinas. Y se incluye una de las famosas revisiones electrónicas, que más adelantito vamos a ver. Bueno, la reforma en materia de facultades de comprobación, si tú la ves de manera aislada, vas a ver que cambia poquito, pero si tú haces una interpretación sistemática e integral de varias reformas que tiene el código, vas a ver que trae varios cambios, porque el hecho de que se establezca la notificación por medio del buzón tributario establece la posibilidad que en una revisión también esto cambie. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los cambios generales que traen. De muchos cambios de los cuales les voy a hablar se pueden presentar en las distintas facultades de comprobación. Entonces esto lo vamos a ver rapidito. Bueno, aquí les comento yo que las reformas hechas en los artículos 42, fracción segunda, 48, fracción primera, cuarta, 50, abren la posibilidad de que en una revisión de gabinete, por los requerimientos de información que es el oficio con el que inicia las facultades de comprobación, el oficio de observaciones, que viene siendo el documento que se emite previamente a la liquidación y en donde te dicen qué es lo que tú tienes mal y te dan 20 días para que tú corrijas tus irregularidades, y también la resolución se puede notificar por medio del buzón tributario, lo cual antes no se establecía como posibilidad.
cambia las notificaciones personales, y vamos a ver más adelantito que la notificación personal se mezcla muchas veces con la notificación vía buzón. ¿Sí? Entonces es uno de los cambios que se tienen tanto en revisiones de gabinete como en revisiones vía visita domiciliaria. Otra cosa, la reforma del tercer párrafo del 42 permite que al practicarse una revisión de gabinete, que también aplica para visita, si en esa revisión, vamos a suponer que te la están haciendo por el ejercicio 2000, te la están practicando en 2003, por ese ejercicio tú compensaste o bien aplicaste pérdidas fiscales, en esa misma revisión te pueden exigir la documentación comprobatoria del origen de la pérdida o bien del saldo a favor que tú compenses, aunque no correspondan al ejercicio realizado, ¿sí? Salvo que esa pérdida en su momento te la hayan requerido. ¿Sí se entiende esto? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué precisa la ley? Porque anteriormente, si a mí me estaba revisando en 2013 y me querías repercutir la revisión en la documentación comprobatoria de la pérdida, yo te decía, espérate, y está saliendo de tu objeto de tu visita, porque si el ejercicio se realizó en 2003, ¿sí? Y la pérdida se originó en el 99, entonces, y tu oficio dice que solo puedes revisar el 2003, entonces no te puedes meter en la documentación de ejercicios anteriores, ahora ya lo llevan a la ley, entonces perdimos esa oportunidad. ¿Y si la documentación comprobatoria fuera de 5 años atrás? No importa, porque cambia también la ley, ya había cambiado en el que te dicen que toda aquella documentación que tenga repercusiones fiscales por varios ejercicios se tiene que mantener. ¿Sí? Creo que ahorita precisan que todo esto, saldos, pérdidas, actas constitutivas, inclusive documentación relacionada con el cumplimiento de disposiciones, de declaraciones y todo eso tienes que considerar por toda la vida de la sociedad. Una modificación importante que trae la ley, que trae como adicional, nosotros dijimos, todo da buena onda el fisco, porque ahora, como vaya marchando la revisión, me va diciendo qué va encontrando. Tiene su razón de ser, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes de los famosos acuerdos conclusivos? Les han comentado que es parte de la reforma, donde interviene la PRODECON. Más adelante lo vamos a ver, no más que me adelanto, porque esta adición que aplica gabinete, visita, revisión electrónica, ¿sí? Lo que le hace la autoridad es obligarla, ¿sí?, a informar, a estar informando de aquellos hechos o omisiones que sean trascendentes durante la revisión y que vaya conociendo en el transcurso de la revisión, porque recordarán que en estas facultades de comprobación, las formalizadas, cuando tú conocías los resultados de las irregularidades, pues hasta que se levantaba el oficio de observaciones en gabinete o en la última acta parcial en el caso de visitas. Ahora no, ahora la ley dice, como vayas descubriendo, ve dándoselas a conocer. Pero también impone una obligación de que las personas morales, no solo la persona moral se tiene que dar a conocer, sino también a los órganos de dirección. Y por acá presumo que las autoridades esta formalidad van a tratar de violarla. Si se nos notifica al representante legal, que sea él el que se nos notifica a los órganos de dirección, pero como aquí dice y la norma, entonces es a uno y a otro. No se vale hacer caso omiso de eso. Y esta puede representar una ventaja para mitigar. Reforma del 46A y el 48, pues son aquellas reformas que cambian, como cambia la normativa del ley de impuesto sobre la renta, pues nada más hacen, lo que hacen es precisarlo. El 53C viene siendo una disposición que de cierta forma es lo mismo que antes estaba en el sexto párrafo del artículo 50, se deroga, es decir, se quita esa regulación del 50 y se pasa al 53A, al 53C. ¿De qué te habla el 53C? El 53C te habla de aquellas posibilidades que tiene el fisco para volver a revisarte el mismo ejercicio que previamente ya te revisó. Nada más que acuérdense ustedes que esa revisión no puede referirse a lo ya revisado, ¿sí? Se tiene que referir a rubros no revisados, ¿sí? Y si me revisan lo mismo que ya me revisaste, ¿sí?, tiene que corresponder a hechos diferentes. Es decir, una revisión perfecta, si vienes y me revisas todo, pues ya no tienes por qué regresar, salvo que me demuestres hechos diferentes. Haz de cuenta que en una visita en un gabinete me revisan el ejercicio 2003 y me liquidan todo lo que yo tengo, y por alguna falta de formalidad en las notificaciones, en que se les venció plazo, el crédito se cae, el fisco
pudo tenerse la razón en requerime, pero por no cumplir sus formalidades, se cae en automático el crédito. Entonces la autoridad puede emitir una nueva orden de visita, sí, nada más que los hechos que particularmente en la primera revisión valoró para liquidarme, ya no los puede utilizar. Esa es la razón. Entonces aquí te dice la norma que sí lo puede hacer, nada más que tiene que ser sobre rubros o conceptos no revisados, o bien ya revisados, pero que versen sobre hechos diferentes. ¿Qué vas a preguntar? Bueno, ¿y de dónde derivan los hechos diferentes? Bueno, de información, datos o documentos de terceros, de datos que nosotros también podamos aportar en una declaración complementaria, o bien de documentación que nosotros presentemos en los medios de defensa que interponemos y que antes no han sido revisados por parte de la autoridad. Bueno, aquí está la reforma del 65, que lo que hace es acortar el plazo que tenemos nosotros para pagar o garantizar el crédito que se nos determine. Antes era de 45 días, ahora nos habla de 30 días, con excepción del caso de determinación del que habla el 41, fracción segunda, que ustedes recordarán que es el que más aplica el fisco. Cuando ustedes no presentan una declaración provisional, te manda un requerimiento, un segundo requerimiento, un tercer requerimiento, y al cuarto lo que te hace es agarrar la información de cualquiera de tus declaraciones anteriores y determinarte su importe, y tienes 3 días para pagarlo. Si presentas tu declaración, descuentas ese importe que ya pagaste. Ese es un procedimiento fast track, que no es facultad de comprobación, es facultad de las informales. Bueno, los acuerdos conclusivos. Lo que ya les comenté de revisión de gabinete también aplica en su parte conducente a visitas domiciliares, es la misma modificación. Lo de la revisión de dictamen, yo creo que lo de la revisión de dictamen ya sale sobrando. ¿En qué nos servía una revisión de dictamen? Es la única facultad de comprobación que en sentido estricto no concluye con crédito. Si lo saben, ¿verdad? ¿Sí? Es ciertos pasos que la autoridad tiene que seguir para poder iniciar directamente una visita o una facultad de comprobación en contra del contribuyente. Entonces, sale sobrando esto. Es una facultad de comprobación que no me perjudica. Hay muchos que dicen, oye, pues es que no respeta la formalidad. Se puede utilizar como ventaja. Si no se cumple la formalidad, se utiliza como una falta de cumplimiento de formalidad que va a anular probablemente el crédito. ¿Sí? Pero en sentido estricto, no sé por qué se le esperan tanto los dictaminadores cuando les inician un tipo de esta facultad, porque de todas maneras lo que hace la autoridad son es brincárselos. Aunque la propia norma te dice que este tipo de facultades de comprobación se va a hacer independiente de las otras facultades, lo cual no lo hace obligatorio. Y ahorita que es optativo, pues, ya va a salir sobrando esta facultad. Bueno, estas son las visitas de verificación. Otra facultad de comprobación, esas que damos en este tipo de visitas son solo para verificar si la persona está inscrita, si cumple con sus obligaciones, si las ha presentado, verificar mercancías. En materia de IEPS, acuérdense que también checa si los productos tienen malvetes. ¿Por qué cambia? Porque hay una modificación en la ley de IEPS, en donde ahora los cigarros tienen que tener un código de seguridad. Entonces la reforma incluye precisamente esa posibilidad de que a través de las visitas también las autoridades y sus notificadores o visitadores verifiquen precisamente si se está cumpliendo con ese código de seguridad. Y esta viene siendo la novedad, las famosas revisiones electrónicas. Ya el fisco se cansó de ir a sus domicilios, de estar formulándole oficios que ustedes no atienden, que los contribuyentes no atienden. Entonces digo, bueno, si tengo información en mis sistemas, ¿para qué la rompo el alma mandándote notificadores que se corrompen con los contribuyentes o que cometen errores? Entonces ahora, desde mi sistema y vía buzón tributario, voy a ejercer mis facultades. Nada más que en cierta forma no es lo mismo tener todo el cúmulo de información que tengo en mi domicilio y en mi contabilidad, a limitar esta revisión a lo que yo tengo electrónicamente. ¿Sí? Que no les extrañe, ya ven, que comentamos que el 28 cambia, que es el que te regula la forma en que se tiene que presentar la contabilidad. O sea, cambiar el 28, uno de los requisitos que te imponen es que tú tengas que alimentar
de información contable a la autoridad, no sabemos todavía cómo, pero ahí está. Parte de tu contabilidad se la vas a enviar, obviamente esa información es la que va a utilizar, entre otras, el fisco, porque también puede utilizar información que le den terceros, es decir, amarrar lo que ya tiene para proceder a iniciar esta revisión electrónica. En esta no te preocupes, yo creo que lo que enferma muchas veces es tener al notificador ahí. Pues en este tipo no va a llegar, todo va a ser electrónico. Están reguladas por el 42 fracción novena que se adiciona y el 53B. ¿En qué se deben de basar? Eso sí es muy importante, porque su objeto no puede ser total. Dice acá la ley que se va a basar en el análisis de la información y documentación que obra el poder de la autoridad. Y puede ser sobre uno o más rubros o bien conceptos específicos de una o varias contribuciones. ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir la autoridad? Pues comenzamos con esto. La autoridad va a revisar, analizar su información y documentación que tenga y te va a emitir una resolución donde te dé a conocer hechos o omisiones que sean trascendentes, es decir, que impliquen incumplimiento de disposiciones fiscales. Te va a dar un plazo para que tú contestes. Ahorita vamos a ver, que creo que es de 20 días o de 15, no me acuerdo muy bien. Bueno, aquí te dice que la autoridad, en esa resolución que te da a conocer vía electrónica, te va incluso a mandar una preliquidación. Esa resolución se considera como provisional y te va a mandar una preliquidación, es decir, aquí están los hechos o omisiones que yo estimo que estás cometiendo por la información que yo tengo, y aquí te va el monto por el cual yo estimo que estás omitiendo. Esa es la famosa preliquidación. En la resolución provisional, la autoridad debe requerir al contribuyente o a quien se dirija, que puede ser responsable, solidario o tercero, para que en 15 días manifieste lo que a su derecho convenga. No estoy de acuerdo, aquí te proporciono la documentación o hago las aclaraciones conducentes que desvirtúan lo que tú me estás poniendo. Puede suceder que también el contribuyente dice, sí, la verdad es que lo que me estás observando pues es cierto. Entonces acepta la preliquidación y tiene que presentar sus declaraciones complementarias de autocorrección, y pues el fisco lo va a perdonar, le va a decir, pues si te tengo que aplicar por esas omisiones el 55% o en la que te corresponda, pues te voy a permitir que las multas sean por un 20%. Es el único beneficio que vemos. Entonces hay que valorar si lo que nos está haciendo la autoridad, si verdaderamente es una arbitrariedad, caso en el cual tenemos que contestar, o si lo que nos está haciendo, la verdad, es procedente. Entonces, por costo-beneficio, mejor ahorra también las multas, los recargos, las actualizaciones. También puede suceder que el contribuyente no esté de acuerdo, ¿sí? Entonces obviamente va a empezar a entablar el pleito y va a presentar pruebas. Entonces, pero también cuando presentas pruebas puedes empeorar la situación, porque puede ser que el fisco no tenga noticia de cosas que tú sí tengas, entonces vas a empeorar. Cuando tú presentas los elementos para desvirtuar las observaciones que te hacen la resolución provisional del fisco, y él identifica elementos adicionales que deban ser verificados, entonces el fisco puede seguir un procedimiento alternativo. Te va a formular un segundo requerimiento para que le proporciones cosas que él quiera verificar, o también va a mandar un requerimiento a un tercero, depende de lo que quiera verificar. Entonces, por lo regular, el plazo que tiene la autoridad para concluir esto es de 40 días. Obviamente, con el efecto de los requerimientos, ese plazo se corre un poquito más. Y en el caso de que requiera información al tercero, ¿sí?, le tiene que notificar al contribuyente de que ya requirió la información y suspenderse los plazos hasta que el tercero conteste, pero sin exceder de 6 meses, salvo que se estén revisando obligaciones en materia de comercio exterior, en el cual el plazo va a ser hasta 2 años. Bueno, y una vez obtenida la información que le solicite, pues el fisco contará con 40 días para emitir su liquidación y notificarte. Están muy callados hoy, hombre. Están entendiendo todo muy bien, parece. Y aquí la característica es que todo es por buzón tributario y en documentos digitales. Así como te lo va a requerir, tú también tienes que utilizar el buzón tributario y a través de documentos digitales se lo tienes que enviar. Entonces es una facultad de comprobación fast track. Nos olvidamos de aquellas visitas, de aquellos gabinetes que lo llevaban 1 año para concluir, para levantar el acta final o el oficio de observaciones y 6 meses para emitir la liquidación. Estas van a ser
más montos, nada más que aparentemente va a ser únicamente limitada, no tan abierta como una revisión directa. Hay dos cambios que se dan en materia de pago en parcialidades que también tienen repercusión en las revisiones. Se modifica una parte del artículo 66 del Código Fiscal que te habla de los famosos pagos en parcialidades que van a tener cabida cuando un contribuyente sea objeto de facultades de comprobación y se quiera autocorregir. En ese caso, él puede presentar un proyecto ante la autoridad y decir: estoy de acuerdo con la liquidación y quiero pagar en parcialidades, y él va a proponer los términos de los pagos y los plazos que requieran. En ese apartado del 66 no se señala hasta cuánto puede solicitar pago diferido en parcialidades, pero seguramente la autoridad lo va a limitar al plazo máximo que se tiene, que son 36 meses en parcialidades, y creo que 18 o 8 en pagos diferidos, no me acuerdo muy bien. Nada más que la ley señala que esa autorización de pago en parcialidades se va a autorizar siempre y cuando el monto del crédito, el 40% del monto del crédito que la autoridad vaya a determinar, ¿sí?, no exceda de la utilidad fiscal que el contribuyente haya tenido en cualquiera de los ejercicios anteriores. Porque si excede ya la pago en parcialidades no va a proceder. Voy a brincarme esto por el momento. Esto es muy importante. Para irme directo a los acuerdos conclusivos, porque tiene que ver con facultades de comprobación. Creo que tenían invitado a los de Prodecom, ¿no? Y no vinieron. Les tienen miedo ustedes. Bueno, ¿qué son los acuerdos conclusivos? Esta viene siendo algo que se adiciona a las reformas y no es otra cosa más que manejar bien conformidad alternativa a aquellos casos en los cuales nosotros no estemos de acuerdo en lo que la autoridad vaya realizando durante sus facultades de comprobación. Por eso les decía que si nosotros analizamos de manera aislada las reformas a los artículos que hablan de facultades de comprobación, no lo vamos a entender. Pero si entrelazamos las distintas normas que se van adicionando y reformando, entonces tenemos un complemento. Por eso, más adelante, los acuerdos conclusivos son parte precisamente, ¿sí?, de las facultades de comprobación, porque cuando un contribuyente tiene estas facultades de comprobación, puede estar en desacuerdo con las observaciones que tenga la autoridad. Y si no, y si se acuerdan, les comenté que una de las cosas que se reformaron fue que la autoridad, como vaya desarrollando sus facultades de comprobación, si va encontrando hechos o omisiones que entrañen el incumplimiento, se los tiene que estar dando a conocer, aunque no haya llegado el momento de la última acta parcial o del oficio de observaciones, donde ordinariamente se les tienen que dar a conocer estos hechos. Precisamente es para que estén ustedes en posibilidades de combatir vía alterna esos hechos, es decir, manifestar su inconformidad contra esos hechos ante una tercera autoridad que es la Prodecom. Esto se ventila ante Prodecom y se resume a lo siguiente: si yo tengo una revisión donde están observando algo y yo estoy inconforme, entonces presento mi solicitud de acuerdos conclusivos ante la Prodecom, en donde le tengo que aportar pruebas y manifestar por qué la calificación que la autoridad está dando a sus hechos es incorrecta, para que la Prodecom, una vez recibido, emplaza a la autoridad y le diga: ven acá, tienes 20 días para que me digas si estás de acuerdo con lo que está diciendo el contribuyente, o bien si estás en desacuerdo y me digas por qué motivos y fundamentos estás en desacuerdo, o bien que tú me sugieras que de aceptar lo que te está diciendo el contribuyente, de qué manera te puedes arreglar con él, en pocas palabras, ¿sí? Y tiene que concluir con una resolución en donde se tenga acuerdo o bien no se tenga acuerdo. Nada más que la ley es omisa en decir si la Prodecom tiene facultades para determinar a quién le asiste la razón. Hay un ausentismo tremendo en estas disposiciones. Te dice: interviene Prodecom, emite una resolución al respecto, pero no dice si la Prodecom puede inclinarse por uno u otro lado. ¿Sí? Lo que sí dice es que si el fisco y el contribuyente llegan a un acuerdo, entonces lo que decidan no puede cambiarse.
Eso tiene que ser materia de fundamentación y motivación de la resolución. Lo que se busca es un acercamiento con la autoridad previo a una liquidación. Esos son los famosos acuerdos conclusivos. Pregunta. Sí. Los plazos para concluir una revisión se ven modificados por Sí. ese tipo de Qué bueno situaciones. que me lo recuerdas. Qué bueno que me lo recuerdas. El promover un acuerdo conclusivo. Acuérdense que las revisiones de la autoridad, visita domiciliaria, gabinete, la de revisión electrónica, esa tiene su propio plazo, ya vimos que son 40 días, ya no llega a la exageración de 12 meses. Sí. En materia de revisiones de facultades de comprobación tenemos dos plazos principales. Uno, para levantar el acta final, en el caso de visita, y para notificar el oficio de observaciones en el caso de revisión de gabinete. El pecado de no hacerlo, de no cumplirlo en ese plazo, más los excepcionales que pueden ser de 2 años o 18 meses, el no concluido implica que todas las actuaciones queden sin efecto. Por consiguiente, si la autoridad se voló ese término y termina una liquidación, pues esta no puede estar fundada y motivada porque se basa en actuaciones que carecen de eficacia legal. Y eso es lo que nosotros manejamos, porque si vemos una mala notificación del oficio de observaciones, entonces utilizamos esa mala notificación para hacer caer la autoridad en la violación de sus términos. Bueno, otro plazo es que a partir de que la autoridad te notifique el acta final o el oficio de observaciones, de acuerdo al procedimiento que siga, la autoridad tiene 6 meses para emitirte la liquidación correspondiente, la resolución definitiva. Si incumple ese plazo, pues tiene el mismo efecto. Todas las actuaciones quedan sin efecto. Entonces, en el caso de los acuerdos conclusivos, desde que se promueve el acuerdo conclusivo hasta que se le notifica a la autoridad el resultado de esta, se suspende ese plazo. Es decir, los 12 meses se puede ir a 18 o el tiempo que se lleve el acuerdo conclusivo, y los 6 meses también se pueden extender. Muchas gracias por recordarme. Yo decía que algo me faltaba. Preguntas de aquí. Entonces, que no les extrañen los acuerdos conclusivos, viene a ayudar. Bueno, así como se adicionan los acuerdos conclusivos, que es un pequeño pleito antes de la liquidación, viene a adicionar esta parte que no nos gusta, las famosas operaciones inexistentes. ¿Qué son las operaciones inexistentes? Ahí en el proyecto que manda el Ejecutivo con toda esta reforma, había un razonamiento que exponía el Ejecutivo del fondo sobre la forma. Ya la autoridad estaba fastidiada de que presentara su solo comprobante. Decíamos, sí, comprobante y lo de gusto, ¿no? Dijo la autoridad, no. Cuando tú presentas un comprobante que no tiene más efecto de que no influir en tu operación, sino solo mermar la base gravable del impuesto, entonces para mí es una operación simulada. Y venían y querían cambiar el artículo 5 del Código Fiscal para las formas de interpretación de las disposiciones. Pues se lo quitaron los diputados, pero todos estamos felices, qué bueno, pero no nos fijamos que viene incluido esto. Y todavía es peor. ¿Sí? Operaciones que verdaderamente pueden ser operaciones por descuido, se nos pueden convertir en un crédito. Esto está en el 69B. ¿Sí? Y vamos a nombrar así como supuestos que permiten que se presuma la inexistencia de operaciones. ¿Sí? ¿Qué te dice el 69B? Que aquellos casos en que la autoridad fiscal detecte que una persona está expidiendo comprobantes fiscales, sin contar directa o indirectamente con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios, producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes, o bien, lo peligroso, que el contribuyente se encuentre no localizado, le va a permitir a la autoridad aplicar este procedimiento. Por eso les decía desde un principio, al fisco le veíamos la cara antes cuando no estamos localizados, bajamos las cortinas y váyanse, no, al contrario, tienes que estar localizado, si no te van a aplicar esto. Entonces son dos supuestos. Primero, expidas comprobantes sin contar con activos, infraestructura, capacidad material o personal para poder producir o justificar el concepto que tú pones un comprobante, o bien no está localizado. Entonces, cuando se presente esta situación, pues el fisco va a poder hacer lo siguiente: va a notificar a los contribuyentes por medio del buzón tributario y también por una publicación en el Diario Oficial de la Federación de que se ubica en el supuesto que permite la ley hacer esto.
¿Qué se persigue con esa notificación? Que el contribuyente acuda ante la autoridad y haga las acrobaciones pertinentes. Es decir, oye, tú estás presumiendo esto, yo te demuestro que estás mal. Ok, si lo demuestras no pasa nada. Pero si no lo demuestras, entonces va a ser una publicación el fisco en el diario oficial de la Federación, donde aparezca el listado de las personas que no lograron desvirtuar el procedimiento que se le está aplicando, que va a tener por un efecto esto. Considerar para todos los efectos generales que las operaciones contenidas en los comprobantes expedidos por los contribuyentes del listado que aparezca no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Es decir, si los consideraste como deducción alguna vez, quítatelo y premia a quien expide esos comprobantes, porque si no tiene efecto fiscal, entonces no debe ser acumulativo, ¿no? El ingreso que percibieron no se tiene por qué acumular, entonces todavía los premia. Claro que el efecto no va para allá, pero ese es el efecto que se le tiene que dar. Si no tiene ningún efecto fiscal, entonces no se acepta ni para ingresos ni para deducciones. Pero lo que nos perjudica son las deducciones, son que nosotros utilizamos este tipo de comprobantes. Ese es el procedimiento que... ¿Y ahí a qué plazo se limita? Porque, por ejemplo, el contribuyente pudo haber emitido comprobantes desde hace 1 año, 2 años. ¿Hay algo que lo limite? Ahí se va a morir este. Por este sí. Pero no está conectada. El procedimiento, lo cual justifica que este procedimiento se pueda aplicar inclusive para regular operaciones anteriores, porque es una norma objetiva, al igual que las visitas y todo eso. La sustancia se refiere al fondo, a la causación, a los elementos de conclusión. Y si te das cuenta aquí, realmente no se le refiere a ese tipo de elementos, aunque podemos decir que si trasciende a la deducción, pero estamos viendo que es un procedimiento, no en cuanto a la deducción, va a tener efectos, pero usted ya puede, porque se mezclan estas cosas. Pero en el principio, para el fisco, así lo va a aplicar. No le va a interesar si son facturas anteriores, aunque en sentido estricto, si nosotros vemos esto que dice acá, que la autoridad fiscal detecte. ¿Cuándo va a detectar? Pues tiene que ser el momento de que esté expidiendo. Entonces, esto sí me lo lleva al momento actual. También lo no localizable. Yo creo que esto es lo que limita, esta palabra es lo que limitaría, detecte. Esa es una acción que se tiene en este momento. O sea, es una entrada en vigor. Sí. Esto es lo que podemos poner de excusa para que no pueda. Etcétera. Ahí, en esta diapositiva, un ejemplo claro donde la autoridad detecte que se está emitiendo un comprobante sin tener los activos personales, infraestructura, capacidad material. Pero tendría que entrelazar entre algo real, algo material y algo que tengan los comprobantes. Acuérdate que como van a ser todos digitales, ella va a saber a qué se está escribiendo. Pero si yo hago una verificación en tu domicilio y veo, vamos a imaginarnos las pagadoras que por allá van, donde te dicen que tienes un chorro de personal y que maquilas de aquí tienes 100,000, 50 clientes, tu personal que tienes, tu base de personal son 5 personas, para 100 personas puede ser algo que puede observar. Prestas servicios de mercadotecnia, de lo que tú tengas, y no tienes la capacidad material para prestar ese tipo de servicio, entonces obvio que estás cayendo en esto. Y lo veo como incongruencia en referencia al tema del régimen de incorporación. Una tiendita, si un abarrote que está en pequeño ahorita, para el dinero va a ser régimen de incorporación, y que se llegue la autoridad, oye, a ver, detectamos que está despidiendo un comprobante, pero es una tiendita que no tiene la infraestructura, no tiene el personal, no tiene... Tiene que ser en un grado de razonabilidad. Tienes que ver qué es lo que expide. Ponme el ejemplo. No, nada, expide una factura por su venta al público. Ah, pero estamos viendo qué vendió. Y si tú pones que vendió 1.000.000 de pesos, tú expides factura por 1.000.000 de pesos, bueno, si tú dentro de tu tienda no tienes cómo expedir el 1.000.000 de pesos, es cuando te hacen la comprobación. Aquí nada más fíjense en esto. Y no la puede deducir el tercero. Tú puedes vender tu tiendita y no tener la mercancía ahí, pero tienes una renta de una bodega donde está bien. ¿Sí? Entonces,
Por eso tiene que llegar al grado de razonabilidad. Esto en aduanas ocurre mucho. Aduanas, todo el mundo para importar requiere un padrón de importadores. Entonces estos cuates lo que buscan es sacar ese padrón de importadores para afectar ya que no importes. Una de las cosas que hacen es las visitas que te hacen para ver si cuentas con infraestructura. Dice, oye, en el 2012 importaste 50 contenedores de 40 pies. Yo fui a tu oficina y solo tienes un escritorio y es de 3x3. ¿Dónde pone la mercancía? Bueno, pues, también tienes que llegar a un grado de razonabilidad, porque en importación, yo sacando la mercancía se la estoy llevando a mi cliente y no requiero la almacenamiento. ¿Sí? Sin embargo, no lo entiende, puede suceder. Esta interpretación es subjetiva, pero en el caso de la tiendita, yo creo que sí. Habría que ver el caso particular para ver si se adecua o le permite a la autoridad. Pero también se va a prestar arbitrariedades, porque sí, hay situaciones en donde tú sí puedes prestar un servicio sin contar con gran infraestructura. Si tú me dices, ¿qué le sirve a un abogado? Pues yo hasta en la calle puedo trabajar. Lo único que necesito es internet, y como es público, pues ahí no puedo tener, ¿no? Yo nada más necesito eso. Y no tiene impresora, pues voy al office y allá, ya sale más económico, ¿no? Y si necesito copias también, pues no necesito contar con 20,000 cosas. Entonces, hay explicaciones. Tu pluma son Blasio. No, yo dije, no digo tanto. Entonces, esas hay que llegar, pero en el caso, por ejemplo, de las pagadoras que utilizan mucho esos, tú eres una empresa de frutas y verduras y te venden servicios de mercadotecnia, de publicidad, que tú no justificas, o sea, tú no tienes manera de demostrar como pagadora que verdaderamente tuviste toda la infraestructura, lo que se requiera para prestar ese tipo de servicios, por allá va. ¿Sí? Pero te repito, si estás en posibilidad de demostrarlo, no vas a caer. Si no estás, agárrate. O sea, va a erradicar ese tipo de prácticas. Yo ya me tardé, no estaba. Bueno, en el procedimiento que se le aplica. Uno es procedimiento para quien lo expide y otro es procedimiento para quien utiliza los comprobantes. Los que utilizan los comprobantes, te marca la ley, como no va a tener ningún efecto fiscal, entonces tu deducción sale sobrando. Y te dice la ley, cuando tú veas una publicación donde aparezca una factura o un proveedor tuyo que esté en esa situación, entonces te voy a dar chance, te voy a dar 30 días para que tú acudas ante mí, ante el SAT, para que acredites que verdaderamente recibiste los servicios, ¿sí? o las mercancías que ampara el comprobante. Si no estás en esa posibilidad, autocorrígete, paga lo que corresponda, no le des efectos a esa factura, porque si posteriormente te dijeras una facultad de comprobación, que seguramente lo van a hacer porque van a tener detectados los casos, y veo que no cumpliste con eso, entonces te voy a emitir la liquidación y te voy a pagar. Entonces, esta es la novedad que viene a ser trascendente en las reformas. ¿Sí? Entonces, no nos vengan a engañar de que te venden una factura para que te buscas y que merme tu. Hay algo a riesgo de ser correcto. Bueno, en el apartado de sanciones del Código Fiscal, la reforma trascendente, todo lo demás se relaciona porque actualiza la normativa de la Ley de Impuestos sobre la Renta, sobre lo que ya nosotros conocemos. Pero en materia de condonaciones de multa, antes la disposición les establecía que la autoridad en forma discrecional nos iba a resolver la condonación. Ahora la norma nos dice que a través de reglas la Secretaría va a señalar en qué casos y qué condiciones se tienen que cumplir para alcanzar la condonación, y también que esa condonación puede llegar hasta el 100%, lo que no estaba previsto en el 74 hasta ahora vigente. Recursos administrativos. El recurso administrativo viene siendo un medio de defensa, pero desde el punto de vista administrativo. Por eso el recurso administrativo no es jurisdiccional. Y la diferencia entre un medio de defensa administrativo y jurisdiccional es que lo jurisdiccional atañe a aquellas